Um, Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Estamos en estudio bíblico, una noche de estudio bíblico. Es muy bonito, aunque no hacemos muchos cantos de alabanza o otras cosas que normalmente hacemos, porque queremos enfocarnos en la palabra de Dios. Más que todo es estudio bíblico, queremos bendecir sus almas y sus familias con doctrina y la verdad de la palabra de Dios. Amén. Primero de Corintios, quiero que vayan conmigo. Primero de Corintios, capítulo 12, verso 13. Quiero agradecer a Orlando por regresar una vez más y traer 2 visitas más con él. Esperamos que ustedes salen de aquí bendecidos. Amén, en el nombre de Jesús. Y luego vamos a estar leyendo también en Efesios, capítulo 4, verso 5. Amén. Amén. Ok, ya tienen la escritura aquí. Si pueden leerlo conmigo, hermanos, sería de bendición. Dice así: porque un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio al beber de un mismo espíritu. El espíritu tiene el grande. Amén. Próxima escritura dice así, en Efesios capítulo 4, verso 5, que dice: un Señor, una fe y un bautismo. Amén. Ahora vamos a orar para nuestras mentes y nuestros corazones y nuestras almas, que Dios nos toca para que podamos recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Señor Jesús, gracias una vez más por todo lo que has hecho para nosotros, Señor, por nosotros. Tú eres grande, Señor, y como hemos aprendido, Señor, aleluya, de su Biblia, y como nos ha bendecido su Biblia, pidamos otra vez, Señor, que tú envías revelación como la lluvia, Señor, de los cielos. Oh, abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, declaramos la autoridad de su palabra en este lugar. Señor, darnos libertad, Señor, en escuchar, recibir, guardar y aplicar su palabra santa en nuestras vidas. Te damos gracias. En tu nombre, Señor, oramos una vez más, en el nombre de Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso una vez más y tomamos nuestros asientos. Gracias, hermanos, en estar presentes, apoyando sus propias almas, sus familias, y créeme, hasta la comunidad, porque cuando usted recibe la palabra de Dios, eso cambia su vida y cambia también la comunidad donde vives. ¿Cuántos digan amén? Amén. Primero de Corintios capítulo 12, si me lo puedes poner una vez más. Estaba estudiando y pensando en esta escritura cuando Dios me habló sobre esta enseñanza. Es algo muy bonito aquí que habla la palabra de Dios sobre un solo espíritu. Sí, hay muchas diferentes doctrinas en este mundo. Hay unos que alaban más de 10,000 dioses en su doctrina. Hay unos que alaban 3, hay unos que alaban 5. Y hay unos que alaban 2, créeme. Pero la palabra de Dios es muy estricto, muy directo cuando habla sobre la unicidad de Dios. Y en otras escrituras dice que Dios es espíritu, y ese espíritu se puede manifestar en diferentes maneras. Se manifestó en el principio como el espíritu creador. Pues por mucho tiempo en los primeros libros de la palabra de Dios sí habla de Dios como nuestro Padre, el creador y el Padre, o sea, el Padre de toda la creación. Y ese espíritu que se movió sobre las aguas fue el Espíritu de Dios. Ese espíritu que se mueve sobre nosotros en los domingos, en los cultos, en nuestras casas, y que cuando nos toca sabemos que no es un espíritu malo. Un espíritu malo, cuando viene adentro de su casa o la iglesia o en su vida, te da miedo y comienzas posiblemente un escalofrío, pero negativamente. Pero cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros en la casa de Dios, mientras que lo estamos alabando, es un espíritu hermoso. ¿Cuántos digan gloria a Dios? Ahora, esta escritura dice, porque
por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora muchos dicen que hay un espíritu del Padre, o hay el Padre, hay el Espíritu Santo, y luego hay el Hijo Jesús. Pero si fue cierto eso, hemos estado hablando de 3 espíritus. Amén. Pero dice la palabra de Dios que hay un solo espíritu. Ahora, yo no soy cientista, pero si yo estaba estudiando la Trinidad, vamos a poner, pues Dios va a tener un espíritu porque Él es espíritu. El Hijo, Jesús, va a tener espíritu porque todos necesitamos un espíritu. Y claro, el Espíritu Santo va a tener un espíritu porque es el Espíritu Santo. Usted tiene espíritu y aquí yo puedo contar varios espíritus que hay aquí adentro. No se asusten, no estoy hablando de ustedes como un espíritu malo. No me estoy diciendo, tú tienes un espíritu adentro de ti que Dios ha puesto. Y cuando habla aquí, dice, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, dice, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está hablando de la llanura o cuando recibieron el don del Espíritu Santo. Amén. Y dice que ese espíritu, cuando uno recibe el Espíritu Santo, usted está tomando de ese mismo espíritu, un espíritu. No vas a tener 3 espíritus adentro de ti, vas a tener el Espíritu de Dios. ¿Cuántos digan amén? Eso es bueno saber eso, porque cuando yo oro a mi Dios, yo quiero asegurar que estoy orando bien. Yo quiero asegurar que estoy dirigiendo mis oraciones al Dios correcto. Por unos años yo estaba muy confundido porque decía, yo oro a Jesús o oro a María, o oro al Padre, o oro al Espíritu Santo, o a quién debo de orar y cuál petición va aquí o acá y el otro, hasta que Dios me dio la revelación de su unicidad, que hay solamente un solo Dios. Y cuando dice la palabra que hay un solo Dios, está hablando de uno. Ahora, si usted estudia, mis hermanos, los números, 10, ese número, hay 10 números adentro de ese número, son 10 unos. O sea, el 10 depende, vamos a poner que 10 depende de 9 otros para hacer 10. 5 dependen uno al otro para hacer 5. Un matrimonio depende uno en lo otro para ser pareja, o sea, 2. Pero uno es el único nombre que no necesita otro número. Y dice la palabra de Dios que Dios mismo dijo en el Antiguo Testamento, no hay otro Salvador aparte, antes o después de mí. O sea, Dios no necesita otro. Él es uno, es el único número en este mundo que no depende en otro más. Tú dices, ¿qué es 0? 0 no es nada. Pero uno se puede parar solo y decir, yo no necesito otro. Amén. Vamos a seguir leyendo. San Juan 1:1, hablando de la palabra de Dios, dice así: en el principio era el verbo, o sea, la palabra de Dios. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Era Dios. El verbo era Dios. Tú dices, ¿cómo la palabra de Dios puede ser Dios? ¿Cómo? Pues vamos a leer un poquito más. San Juan 6:35 dice así. Dijo Jesús mismo, qué declaración, right? Declaración de poder. Dijo, y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, al que a mí viene nunca tendrá hambre. Y dice, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ponlo para atrás en el principio, bro, en the beginning. En la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es el pan que nosotros comemos. El Espíritu Santo cuando se mueve es como agua, podemos beber del Espíritu Santo. Pero aquí Jesús está declarando, yo soy la palabra de Dios.
Y el que tiene hambre puede venir conmigo y lo voy a dar de comer, como ustedes en esta noche y tienen hambre, y Dios te va a dar de comer de su palabra. Ahora, en el libro, regresando a San Juan, capítulo 1, verso 14, porque acabamos de leer que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice, en San Juan, capítulo 1, verso, y luego, ¿qué dice? En el mismo capítulo dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, piénsalo bien, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, se dice en 14 aquí, que el verbo se hizo ¿qué? Carne. O sea, el verbo se manifestó en carne en la forma de Jesucristo, pero dice que el verbo era Dios. Sí, en otras escrituras dice que Dios fue manifestado en carne. En otras escrituras. Y leemos estas escrituras y vemos que hay algo cierto de esto, de la unicidad de Dios. Marcos capítulo 12, verso 29. Hay muchos mandamientos en la palabra de Dios, hay muchos principios, hay muchas reglas, hay muchas verdades, pero Jesús dijo, esto es la verdad más grande, esto es el mandamiento más importante que usted puede seguir. Elmer, si hay un principio que usted nunca se olvida, un mandamiento que nunca se olvida de es esta. Jesús le respondió, el primer mandamiento o el más importante en inglés dice, de todos estos es que hoy Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Cuando usted vaya con Dios en esta noche o mañana que tienes un problema, tú no tienes que tratar de adivinar a cuál santo orar o cuál deidad de orar o cuál padre o cuál hijo. Tú órale a Dios, porque hay un solo Dios, hay un solo que está escuchando, hay un solo que te está apoyando y su nombre es Jesucristo. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Dice en Apocalipsis, yo estaba estudiando estos dos escrituras, son muy bonitos, el libro de las revelaciones, que no, hablando aquí de Jesucristo en verso 7 dice, y he aquí, dice, que viene con las nubes, dice, y todo ojo le verá a los que les traspasaron y a todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso 8. Y dice, Jesús está hablando aquí, dice, yo soy ¿qué? El alfa y el omega, principio, porque estaba ahí en el principio y va a estar ahí en el fin también. Dice, ¿quién lo dice? El Señor. El que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso de Israel. Cantamos en la iglesia, pero los judíos así lo decían al Dios Jehová, el Todopoderoso, o sea, omnipotente. Omnipotente quiere decir que todo el poder lo tiene Dios. Él es omnipotente, quiere decir que Él tiene todo poder. Omnisciente quiere decir que Él está en cada lugar a la misma vez. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Omnisciente quiere decir que Él sabe de todo. Ahora yo puedo entender, porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y su espíritu llena toda la tierra. Amén. Llena todo el universo. Me gustó esa foto. Porque muchas veces estamos en nuestros trabajos, en nuestros problemas, en nuestra ciudad, en nuestra casa, en nuestros rincones, y nos olvidamos qué tan grande es Dios. Claro que Dios está aquí en los detalles, está en los detalles de su vida, y por eso es bueno conocer a Jesús y hablar con Él, para que tú puedas expresar cada detalle de su vida, pero no se olvide que Él está
tratando con 7 billones de almas a la misma vez. Ese es el tipo de Dios que nosotros servimos y alabamos y adoramos. Amén. Primero de Juan, capítulo 5, verso 20. Dice así. Léalo conmigo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. O sea, Dios hizo ese humano, ese cuerpo, con la ayuda de la Virgen María. Y por eso lo dicen que es Hijo de Dios, o sea, criatura de Dios, porque Dios lo hizo. Y dice, y nos ha dado entendimiento para conocer que al que es verdadero, y estamos en el verdadero, hablando de Jesús, en su Hijo Jesucristo. Y luego, mira lo que dice aquí, este es el verdadero santo. Él es santo. No nomás digo que yo no digo santo nomás para decir santo, yo digo santo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. My God, ¿cómo puede leer las Escrituras y no darse cuenta que Jesús es Dios? La realidad, hermanos, que la mayoría de mi vida, antes de conocer antes del año 2000, yo tenía muchos pensamientos de doctrina. Yo tenía muchos, aunque no iba a la iglesia, yo tenía opiniones de cómo se debe de correr la iglesia, y los pastores puros fraudes y quieren dinero, y los hermanos puro hipócritas. A mí yo tenía muchos pensamientos y muchas maneras de pensar en cómo la iglesia. Pero ¿sabes qué? Yo tenía todas mis opiniones, Josué, pero nunca tomé el tiempo para leer la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, esto te va a decir cómo debe de funcionar una iglesia, cómo se debe de ver una iglesia, qué debe de ser la sana doctrina. Y ya usted se puede defender y puedes aprender para que puedas saber qué es la salvación, y puedes compartir eso con sus hijos cuando tú leas la palabra de Dios, o de perdida leas un poquito, pero vienes a culto mucho para escuchar la prédica de la palabra de Dios. Hay unas iglesias donde usted va, donde no ponen una escritura, o ponen una sola escritura, y luego el pastor hace un sermón y habla de esto y lo otro. Y unas veces yo doy historias y doy testimonios, pero usted yo creo que acabamos de leer 10 escrituras ahorita o algo así. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que te va a salvar, no el hombre, no la hermana, no una religión que recibiste de su abuela, su abuelo. Lo que te va a salvar va a ser la doctrina sana de la palabra de Dios, porque esto no cambia. Yo puedo cambiar, religiones cambian, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. ¿Cuántos digan amén? Primero de Juan, capítulo 5, verso 7. Pero pastor, hay muchas iglesias. ¿Y qué de los hindús? ¿Y qué de los de los que viven allá en Irán, los árabes? ¿Y qué de los rusos? Y bueno, dicen, hay muchas diferentes maneras en pensar en Dios, servir a Dios. Y pues bueno, yo no me baso en sus opiniones ya, o en las opiniones mías. Yo me baso en lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Ahí dice los trinitarios, oh, gloria a Dios, hay 3 dioses. ¿Cuáles son los testimonios? El Padre, el Verbo y el Espíritu. Wow, se oye, ¿no? Como el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero y luego dice Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y estos 3 son uno. Ahora, ¿cómo puede ser, regresarlo, hermano, go to the beginning. ¿Cómo puede ser que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo puede ser el mismo? Si habla como si son tres diferentes entidades o espíritus. Pues déjame decirle, Orlando, yo soy padre porque yo tengo 3 hijos. Pero yo soy hijo porque mi papá se llama Germán Pérez y es de Culiacán, Sinaloa. Yo soy hijo de él, pero también soy padre de mis hijos.
¿Cuántos espíritus yo tengo, brother? Ojalá que no dices 10, porque no estoy endemoniado. Yo tengo una alma, un espíritu, pero lleno el oficio de un padre, lleno el oficio de un hijo, lleno el oficio de un pastor. Yo puedo ser maestro en la universidad y puedo tener 10 o 3 o 5 diferentes oficios y títulos. Pero ¿cuál es mi nombre? Es Moisés. Yo tengo un nombre, tengo un espíritu, tengo un alma. Aunque puedo salir de este lugar y puedo convertirme en maestro en la universidad, o cuando estoy dando un consejo a mi hijo, ya no soy pastor, yo soy el padre para él. Cuando piensas en el Espíritu de Dios, Dios se manifiesta en diferentes oficios en diferentes tiempos. ¿Cuántos digan amén? Y hay unas veces en su vida donde Dios te va a tratar como hijo. Y Él va a ser su padre en ese momento. Y te va a dar consuelo y te va a dar consejos. Y en otros tiempos, si usted está pecando, ¿sabes cómo va a venir a su vida? Va a venir a su vida como Dios. Y te va a decir, mira, yo no puedo estar junto a pecado, tú tienes que arreglar eso. Tú tienes que arreglar. Y Él te está hablando como Dios. Y luego hay otras maneras, hay otros tiempos donde tú posiblemente no sabes lo que estás haciendo y no sabes entre lo bueno y malo, posiblemente cuál es realmente pecado, cuál es, o has venido con mucha carga a esta iglesia y puedes venir en un domingo lleno de pecados o de cargas o de enfermedades, y tú vienes acá enfrente y conoces un Salvador. Es el mismo Dios. Ese mismo espíritu, pero llena diferentes oficios, diferentes funciones en nuestras vidas en diferentes maneras. Y te perdona por sus pecados. Y dices, ven a mí, te voy a dar de beber. Ven a mí, te voy a dar de comer. Bueno, me gustó esto porque dice, cada uno hemos bebido de ese espíritu. Si te acuerdas bien, Jesús lo dijo a esa samaritana. ¿Qué lo dijo a ella? ¿Tienes sed? Ok, pero la agua que yo te voy a dar, nunca vas a tener sed otra vez. O sea, él ya estaba declarando que era el Espíritu Santo en ese momento, que de él, de su interno, de su espíritu, él ya sabía lo que venía en el día de Pentecostés, que él quería dar más de 120 personas de su espíritu para beber. ¿Y cuántos pueden declarar aquí que todavía Él está dándote a ti de beber de su Santo Espíritu? Tú vienes seco, tú vienes de un sequías y entras a la iglesia y Dios te da agua de vida, Espíritu de vida, vida eterna. Ahora es tan importante, yo sé que muchos de ustedes ya saben muchas de esas escrituras. Pero déjame recordarles de algo. Proverbios 23:23. David, I'm sorry I didn't give it to you, but Proverbs 23:23. Proverbios 23:23. Es una de las escrituras que leí, que escuché recién saliendo de prisión, cuando mi pastor predicó, cuando yo comí la doctrina, yo estaba comiendo la palabra de Dios con alegría y me bauticé en el nombre de Jesús. Mi esposa se bautizó en el nombre de Jesús. Nos bautizamos la misma noche. Estamos en fuego, con hambre. Y me recuerdo unos domingos después, pastor predicó este mensaje y me pegó. Y porque dije, yo ya tengo la verdad. Yo sentí la diferencia cuando salí del agua después de ser bautizado en el nombre de Jesús. Hace años después, la primera vez que yo fui a prisión, yo me bauticé en los títulos del Hijo, Padre y Espíritu Santo, pero eran títulos, eran oficios, no dice la Escritura en el nombre del Hijo, Padre y Espíritu Santo, pero nunca declararon un nombre sobre mí, sobre mi vida, y no me hizo nada de bien. Pero cuando yo me bauticé en el nombre de Jesús, que cubría el Hijo, Padre, Creador, Sanador y todos estos oficios, pero el nombre de Jesús encapsulaba todo lo que era Dios.
especialmente mi Salvador. Y mi pastor predicó este mensaje acerca de esta escritura. Léelo conmigo: comprar la verdad. Tú tienes que pagar algo. Tú tienes que dejar algo. Tú tienes que invertir algo. La verdad no es gratis. No. Por eso muchos de nosotros no hacemos todas las cosas que hacíamos antes. Posiblemente unos visitantes aquí están viendo al país. Ay, mira, qué ordenado, tiene educación. No, yo era un prisionero del estado de Arizona. Yo era el más vil de los viles del mundo. Pero mira, hemos cambiado un poquito, que no, ¿verdad? Dios nos ha cambiado un poquito. Pero no nomás Dios nos tocó el corazoncito, sino unos de nosotros tenemos que hacer decisiones para caminar en este evangelio. Teníamos que dejar hasta unos pasiones que era muy importante para nosotros, sea que queríamos hacer esto en la vida, o queremos juntarnos con la familia esta, o posiblemente unos de nosotros hemos apartado un poquito de nuestra propia familia porque van muy mal. Y no queremos que nuestros hijos quedan tan afectados de la vida de ellos. Y hemos tenido que hacer decisiones y hemos tenido que comprar algo. Pero hey, ninguno de nosotros debemos de gloriarnos en eso, porque dice la palabra de Dios que Jesús compró su iglesia ¿con qué? Con su sangre. Y de lo que yo sé ahorita, ninguno de ustedes han comprado la verdad ahorita con su sangre. O sea, no han morido para Jesús, no han morido por el evangelio. Unos de nosotros no queremos morir. Pero bueno, Jesús entiende nuestra situación. Dice: comprar la verdad. ¿Y qué? No lo vendas, hermano. La doctrina sana que usted tiene, la Biblia que usted tiene, vale mucho. Y usted realmente lo estás comprando con su alma. Lo estás comprando con sus decisiones cada día. Yo veo en el Facebook que hay Pitt County Yard Sale, o sea, la venta de yardas, y todos están vendiendo cosas. Y yo he visto cosas ahí que digo, wow, ¿cómo puede ser? $50. Y esa cosa nueva valió, me imagino, 300. Y hay ofertas y nos emocionamos. Pero nunca se olvide de lo que Dios pagó para su salvación. ¿Cuántos digan amén? Realmente Él nos compró la salvación. Ahora yo sé, hemos invertido algo, pero por favor, no vayas en Facebook y vendas su salvación por $50 cuando Jesús pagó con su propia sangre. Tú dices, pastor, ¿cómo voy a vender la verdad? Para de venir a la iglesia. O alguien te ofendió en la iglesia y ya no vas a venir a la iglesia. Qué barato estás vendiendo la verdad. ¿Cómo ofendieron a Jesucristo? ¿Cómo lo escupieron su cara? Los discípulos mismos negaron a su nombre, negaron su poder. Y Él todavía siguió en ese camino con la cruz, recibiendo los golpes, los latigazos. Y Él no paró. No se vendió barato. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos tener esta verdad. La verdad del verdadero. Esta doctrina no es barata. Yo he visto, hermano, no los quiero asustar, pero es una realidad. Yo he visto pastores, ministros, pilares de la iglesia de 20, 30 años. Y yo los he visto vender la verdad, nomás para ir a otra iglesia donde no prediquen tan fuerte. Y más, unos han vendido la verdad a ir a otras creencias, o sea, donde están predicando sobre múltiples dioses. Y van a otras iglesias que va contra las escrituras que lo acaba de leer. Y yo digo, ¿cómo alguien que estaba sirviendo a Dios y entendía la unicidad y enseñaba la unicidad, y ahora está en una iglesia que es contra eso? Y yo he hablado con unos de ellos. ¿Y sabe lo que me han dicho? Es que pastor, es que mi esposa.
O pastor, es que y yo hablé con una señora en Pilar una vez y ella dijo, no, es que mis hijos. Los hijos cambian la doctrina, no la sana doctrina. Y luego los padres después se arrepienten porque en igual de, según apoyar la familia, yendo a otra iglesia con otra doctrina, se van peor, porque ya cuando vendes la verdad, hermano, tú puedes vender diferentes cosas, unas convicciones personales, está bien, pero cuando usted literalmente estás adorando un Dios y luego después vayas y adoras 3 o 5 otros dioses, eso casi es blasfemia. Blasfemia es el pecado más grande. Blasfemia, estás diciendo tú que no existe Dios. Porque cuando tú dices que hay 3 dioses, ya el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente dice, wow, ¿cómo puede ser? Yo hablé con ella personalmente. Nosotros tuvimos encuentros íntimos. Y ahora está adorando 2, 3, 5. Un ejemplo. Mi esposa. Yo la amo, mi esposa. Yo y ella pues, tenemos un contrato, un matrimonio, como Dios tiene con su iglesia. Y lo voy a poner en el lado mejor para ella. Vamos a poner que ella me dice, mira, Moisés, yo te amo con todo mi corazón, pero quiero 2 esposos más. No way, right? Ok, Saraí, te dice Lalo, hey, Saki, yo te quiero, tú eres uno, pero necesito 2 más. Irma, ¿sería comprensiva? Lo dijiste como estabas diciendo en inglés. No. Claro que no. Una esposa no quiere compartir su esposo y un esposo no quiere compartir su esposa. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas Dios cuando uno va buscando otros dioses? Hay unos que nacieron en eso y yo nací en eso, mi esposa nació en eso y eso es muy diferente. Pero ya cuando vienes a la revelación de quién es Jesucristo y ya que experimentaste del gran Salvador en su vida y luego después quieres negar el mismo poder y la deidad de Dios. Dice la palabra de Dios que el hombre no contiene, el Dios, que dice la palabra de Dios, Dios no contiende con el hombre para siempre. Okay. O sea, hasta Dios llega a un punto donde dice, ya, suficiente. Dice la palabra de Dios que Él va, hasta Él dice, después que Él dice que ya no puede contigo, dice, and you'll turn yourself over to a spirit of delusion, que va a enviar un espíritu de confusión. De Dios va a venir ese espíritu. Eso cuando me predicó eso mi pastor, así como me están viendo, yo me asusté. Like, ¿qué? Dios va a enviar un espíritu de confusión a mi vida. O sea, aunque quería regresar a la verdad, yo no voy a saber lo que es la verdad ya. Y es cuando yo he visto unas personas que han dejado la sana doctrina y han buscando una religión más conveniente, que yo ya no los puedo convencer. Han recibido esa confusión, ese espíritu de confusión. No, Dios guarde, que Dios no permite eso, que no en nosotros, pero créeme, nosotros tenemos mucho control en eso. Me estaba diciendo el pastor que cuando viene ese espíritu de confusión, él ha visto gente tratar de regresar a la iglesia del nombre de Jesús y se sienten allá atrás y con este cara y esto y un predicador tremendo como Raúl Aviar de Brasil está predicando y ellos ni pueden sentir el Espíritu Santo. No saben cuándo Dios está presente ya. Digo, no, yo no quiero vender verdad. Si Dios me ha enviado la verdad y Dios me ha permitido de conocer su nombre y literalmente ha conocido la presencia de Jesús, la presencia de Dios, yo he sentido Él sobre mí
como ustedes lo han sentido. ¿Y cómo podemos negar ese espíritu? El espíritu de Dios. No vamos a cometer blasfemia. No vamos a vender esta verdad que Dios nos ha dado, que Dios ha comprado con su propia sangre. Nadie en mi vida es más importante que el conocimiento que yo tengo con Dios. Nadie. Porque sabes que si yo pierdo la conciencia y el entendimiento de quién es Dios, ¿cómo voy a ser buen esposo para mi esposa? ¿Cómo voy a ser el mejor padre que puedo ser? Olvídese de mi oficio de pastor. ¿Cómo voy a ser el mejor persona que yo puedo ser si me olvida de Él? O sea, mi esposa no me salva. Yo no lo salvo a mi esposa. La cosa más importante que mi esposa puede hacer es enamorarse de Dios. Y que ella ama a Dios más que ame a mí. Porque yo lo voy a fallar a ella, pero nunca Dios lo va a fallar a ella. Y si yo lo estoy fallando en mi esposa, Dios lo va a dar fuerza a ella para aguantarme. Y si ella me hace enojar y ya no estoy sintiendo amor por ella en ese momento, y el diablo me está tentando y me está diciendo, mira, tu esposa esto y tu esposa esto, pero si mi primer amor era con Dios, no le hace cómo se porta ella, me voy a poder controlar. Porque Dios me va a dar esa fuerza, Dios me va a dar esa disciplina, me va a dar ese espíritu de propio dominio. Amén. Comprar la verdad y no lo venderás. Mira, vamos a regresar una escritura más. 1 de Corintios, el principio que yo leí. 1 de Corintios capítulo 12, verso 13. Hay otro mensaje aquí adentro de esta escritura. Y Dios me recordó de esto otra vez. Y con esto vamos a terminar. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Un solo Espíritu Santo nos bautizó a todos. No había tres diferentes espíritus bautizándonos. Había un solo espíritu, Espíritu de Dios. Dice, ¿qué dice? En un cuerpo. Y aquí es el interesante aquí. Mira, sean judíos son los escogidos de Dios, que no de Israel. Y luego dice, griegos. Si tú lo digas un judío, que él está en el mismo cubeta con un griego, si no te mata, te va a causar daño o algo. Los griegos no le gustaban los judíos y los judíos no le gustaban los griegos. Los griegos eran los que dependían en su mente, en la inteligencia, y sí eran muy talentosos, tenían talentos y esto y lo otro, pero ellos servían a miles de dioses, no cientos de dioses de seguro. Tenían Zeus como el padre de Dios, y luego tenían diferente, y él tuvo hijos y tuvo esposas, y no hay tantos dioses en el mundo griego. Pero dice, sean judíos, sean griegos, sean esclavos. Ahora tú estás diciendo a un judío que él está en la misma página o en el mismo nivel que un esclavo, o sean libres. Y a todos se nos dio al beber de un mismo espíritu. O sea, Dios no hizo ¿qué? Acepciones. No dijo, hey, tú eres más oscuro, tú eres más güero o más güera, o tú no tienes tanto dinero, o tú eres un esclavo, o tú eres un griego, y tú estás alabando. ¿Cómo voy a enviar mi doctrina a los paganos? No, Dios cuando derramó su espíritu, hermano, en el día de Pentecostés, inició con los judíos, pero no terminó ahí. En el libro de Hechos habla de italianos, de griegos, o sea, de paganos recibiendo el don del Espíritu Santo. Era la voluntad de Dios que cada uno de nosotros podemos ser salvos. Y tú dices, qué bonito mensaje, pastor, ya lo sabemos. Ok, déjame traerlo más al hogar de nosotros. Cuando estamos en la iglesia, miércoles, viernes, domingo, cuando tú veas tu hermano, cuando tú veas tu hermana, tú dices, hey, you're part of me. Tú eres parte de mí.
oh, no me gusta Werner porque como me trató el otro día. No, jamás lo voy a olvidar eso. No. Dios está diciendo que ya no podemos hacer separaciones, ya no podemos hacer divisiones. No, pues tú eres de Guatemala, bro, yo soy de Estados Unidos, ya sabemos quién gana. Pues no en fútbol, pero no sé. Pero yo no puedo decir, no, pues mis padres son de México y ya sabemos que los Sinaloas, los que salen de Sinaloa sí son fuertes, right? No, yo no puedo abogar por siendo mexicano, siendo americano, siendo esto. Yo nomás sé que yo soy parte de un solo cuerpo, porque había un solo espíritu que nos unió, un solo nombre que nos unió, un solo Dios que nos sigue salvando. Right? I mean, no quiere decir que no podemos celebrar nuestras herencias, nuestras costumbres y cantar, cantos de que vienen de México, de Guatemala, de Puerto Rico, y sí, hay que celebrar la diversidad. Eso es bueno porque hace a todos sentir, cómodo, hace a todos sentir cómodo y apreciado. Pero déjame decirle, hay algo más grande que su orgullo nacional, o que su piel, o que su nombre, o su economía. Posiblemente llegaste sin nada y ahora tienes algo, gracias a Dios. Pero nunca jamás, por favor, veas a esa persona que acaba de llegar de Guatemala o de México y lo veas así, como no. Dios no quiere. Si Dios no nos mira así, ¿cómo nosotros tenemos ese privilegio de ver gente que necesitan más como menos? No. Somos un solo cuerpo en la iglesia, nacido de un solo espíritu, Adán, nacidos en el mismo nombre de Jesús, en la preciosa sangre de Jesús que fluye sobre nosotros cuando nos bautizamos en su santo nombre. No, Dios murió para Josué también, no nomás murió para mí. ¿Quién soy yo para decir, hey, él ya no merece la gracia de Dios? Pobre de mí, porque yo ya me estoy poniendo en los lugares y los zapatos de Dios. Dios no necesita dos para ser uno. Dios no necesita la ayuda de mí para poder manejar mejor el reino de Dios. O sea, no hay un anuncio en la ventana de la iglesia mundial diciendo se ocupa un asistente. Dios dice, yo puedo. Tú hagas lo que yo te digo y yo voy a tener la mayoría de control. Yo ya conozco los 7 billones de almas, cuáles son las necesidades de ellos, no se preocupe. Él es Dios. Hay uno en el trono, dice la palabra de Dios. No hay 3 tronos, no hay 3 personas peleando por la silla. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos aquí aprecian la palabra de Dios? ¿Cuántos aprecian la verdad y la doctrina sana de Dios? Que Él solamente es uno. ¿Cuántos nunca lo van a vender? Aleluya, porque es la cosa más preciosa en su vida. Aleluya. Dios uno es. El Señor uno es. Y tú dices, pastor, esto es bonito para nosotros, pero ¿qué hacemos con ella? Pues piensa donde usted estaba antes de conocer a Jesús. Como dicen unos cantos, no tenía rumbo ni dirección, pero conociendo a Jesús hizo la diferencia para mí. Esta verdad que tenemos, hermanos, del verdadero, vale mucho en este mundo. Yo digo, ¿cómo vale mucho? Porque hay gente que cuando se dan cuenta que no hay tanta confusión en cómo servir a Dios, cuando tú sabes que solamente hay uno y puedes ir a uno y tienes acceso por el nombre de Jesús. Eso, wow. Las personas que tienen hambre van a recibir eso. Van a decir, dime más de este Jesús. Porque no hay otro, hermanos, en toda la historia de este mundo que hizo lo que hizo Jesús. Habla de José, de su padre, fue un buen hombre. Habla de David,
buen rey, Salomón el más sabio, Abraham, el padre de la fe, obediente. Habla de Moisés que sacó millones de almas que estaban en la esclavitud. Todos grandes varones. Esther, lo que hizo para el pueblo de Israel. Varonas o damas de Dios grandes, pero no hay ninguno de todos lo que ha mencionado, aleluya, que dio su vida literalmente para nosotros, y no nomás murió y fue sepultado 3 días, sino él mismo se resucitó, y no nomás se quedó allá en los cielos diciendo, wow, mira lo que yo hice. No, el día de Pentecostés Él regresó a este mundo, pero ya diferente, en una diferente forma, a través de su Santo Espíritu, para no nomás estar sobre ti. Y ahora Jesús decía, yo quiero penetrarte, quiero estar adentro de ti, quiero llenarte con mi Espíritu para que puedas saber, no nomás que yo soy uno, pero soy verdadero, y no nomás está en su mente. Ahora tú me puedes sentir adentro de ti, y tú vas a hablar en lenguas y vas a hacer cosas extraordinarias porque tienes un espíritu extraordinario adentro de ti. ¿Cuánto lo pueden dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Oh, gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Oh, vamos a orar unos cuantos minutos ahorita. Hablas con su Dios, aleluya. Habla con Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por su verdad, Señor. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por la revelación. Ayúdanos, Señor, ser buenos embajadores de esta sana doctrina. Ayúdanos, Señor, compartirlo con alguien, Señor, que posiblemente no lo sabe. Ayúdanos, Señor, compartir su nombre y quién eres, Señor, y qué haces, Señor, con alguien más que no sabe. Ayúdame a mí, Señor, nunca vender esto. Nunca quiero llegar al punto donde estoy tan frío, tan cerrado, que ya no puedo sentir su Santo Espíritu. Oh, Señor Jesús, yo quiero ser salvo. Yo quiero llegar hasta el fin, Señor. Yo quiero estar preparado, Señor, para su segunda venida. Oh, ayuda a cada uno de nosotros, Señor, ser defensores, Señor, de esta fe. Defensores de este bautismo en su nombre. Defensores, Señor Jesús, de su unicidad. Oh, en tu santo nombre, Señor, oremos esta oración en el nombre de Jesús. Y digamos amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor una vez más. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.